la denuncia penal en el Juzgado Federal número 3 por contaminación con residuos peligrosos, que está amparado en la ley 24.051, que los residuos que encontramos en ese lugar no deberían por qué existir. ¿Y eso terminó en que la denuncia? Eso terminó, eso continuó con la denuncia penal, el juez ordenó 17 pericias, que en la primera pericia, como les dije antes, se encontraron un montón de cuestiones que estaban mal. El 16 de junio del 2006 el juez ordena, está con una resolución en donde ordena al municipio, a la Secretaría de Medio Ambiente, entregar agua potable a las instituciones de los barrios Las Marías, Nicol, San Enrique y las instituciones, los barrios aledaños. O sea, todo lo que sea instituciones públicas, en el caso de los colegios, los hospitales, tienen que recibir agua potable. Y en el caso de los barrios de Las Marías, San Enrique y Nicol, también los vecinos que viven en sus casas tienen que recibir agua potable desde la Secretaría de Ambiente o desde el municipio. Eso se cumplió en parte. Solamente algunas escuelas lograron que el agua les esté llegando hoy en forma gratuita. Por ejemplo, esta escuela no debería pagar el agua, tiene que llegar en forma gratuita. Hay una orden judicial. No se cumple en la totalidad. Después, ¿qué te puedo explicar? Esa resolución fue un primer paso, donde se prueba la contaminación, deberían estar condenados. Al no cumplirse, los vecinos decidimos, el 13 de agosto del 2006, iniciar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, que hasta ahora todavía no le dieron curso, y así continuamos hasta la fecha. Es lo mismo, pelear contra la corrupción en distintos... Vos lo dijiste, toda esta carencia que existe y todas las consecuencias se define con una palabra, que es corrupción. Corrupción política, es corrupción de poder económico, es corrupción de funcionarios públicos que no cumplen con sus funciones, desde el rango menor al rango más alto, y lamentablemente para que eso se termine la única forma es que los vecinos nos organicemos y organizados digamos, esto no se hace, esto no se puede y demás. Pues estamos amparados en la Constitución Nacional, hay un artículo, el artículo 41 de la Constitución Nacional que ampara los seres humanos y vivimos en un medio sano. Eso por un lado, o sea, tienen que reparar el medio ambiente. Y por otro lado, también estamos amparados en varias leyes que lamentablemente son remiendos y no son leyes concretas, como en el caso de la ley de basura cero en Capital Federal y basura cero en provincia. Las leyes están, no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay una ley también que se debe derogar, que es la 9111, que le dio origen al SEAMSE. La 9111 se legisla en el año 1977, bajo la dictadura militar, después se reglamenta, además empiezan a existir los rellenos sanitarios, y esa ley es exclusiva, que los grandes socios de los rellenos sanitarios, o los accionistas más grandes, son el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Más la nación, que es un gobierno, es tripartito la jurisdicción, es interjurisdiccional. Hacen lo que quieren, básicamente. Y sí, digamos que no hacen lo que corresponde, no sé si lo que quieren, pero sí no hacen lo que corresponde porque en ningún caso están cumpliendo con las leyes, no hay una decisión política de una solución a largo plazo, porque eso tiene que ser a largo plazo. Por otro lado, también los vecinos tenemos que entender que el tema de la basura no es un problema del gobierno, es un problema de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad social con la basura que genera. Nosotros generamos basura. Entonces también tenemos que tomar conciencia de generar menos basura. Hay distintas alternativas para disminuir la generación de basura y por otro lado también tenemos que disminuir la cantidad que se entierra, recuperando aquellos materiales que se puedan recuperar, reutilizando, utilizando por ejemplo la basura orgánica para hacer abono. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Biogás, tratando dentro de lo que se puede generar mucho menos, y existen unos países, en otros países, sistemas de basura cero, por ejemplo, Canberra de Australia, que son uno de los
digamos, de las ciudades que más basura genera, pero sin embargo, como estuvieron saturados hace unos años, empezaron con el sistema de recolección, recuperación y demás, y estiman que en el 2020 ya no van a generar, no van a entrar los residuos. Esperemos que se cumpla eso. Entonces nosotros podemos copiar, quizás de otros países, algunas cosas buenas y las otras generar nosotros. Claro, sí, lo más importante va a ser diciendo lo que haga cada uno en su casa y separar las basuras. Lo que hagamos nosotros en nuestras casas y por otro lado también la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros en comprometernos con lo que nos pasa y no esperar que desde el gobierno las soluciones sean mágicas. No existen soluciones mágicas. Por lo menos en el tema residuo, porque en realidad es residuo, la basura se tira, los residuos se recuperan y se reutilizan. Por eso cambió técnicamente la palabra. Está difícil la cuestión, como en este momento en la legislatura porteña estamos tratando de que no se convalide un convenio entre Scioli y Macri, que pretenden construir 2 rellenos sanitarios en el territorio de la provincia de Buenos Aires con capital de la ciudad autónoma. Eso significa más chance, defender la misma modalidad, porque hay que cambiar de modalidad. Y lo que pasa es que en realidad los ciudadanos no lo tenemos que permitir.